lunes a sábado, en horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde, con una hora de descanso diario, percibiendo un salario de $12 diarios y sin encontrarse afiliado al Instituto de Seguridad Ecuatoriano de Seguridad Social. Producto de su trabajo, el 15 de septiembre sufre la pérdida de un miembro superior en la mano derecha, específicamente un meñique, por lo que dejó de trabajar, incorporándose con fecha 2 de octubre a retomar sus actividades laborales. Pero el día 3 de octubre el empleador no le permite el ingreso porque el rendimiento laboral ya no va a ser el mismo. Buenas tardes. A fin de constatar la presencia de las partes procesales, solicito se informe si se encuentra presente el denunciante, señor Carlos Luis Villasís Aymacaña, junto con su abogado patrocinador. Buenos días, señorita inspectora, abogado de la contraparte, público presente, reciban un cordial y atento saludo de parte del trabajador, el señor Carlos Luis Villasís Aymacaña, quien comparece a esta audiencia única en vía administrativa. Gracias por su presencia. De igual forma se encuentra presente el denunciado, señor Francisco Ignacio Armijos Armas, con su abogado patrocinador. Buenas tardes, señorita inspectora, abogado de la contraparte, público asistente. En efecto, me encuentro presente con defensa técnica. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta sala de audiencia. Soy la abogada Carla Pendibosa, inspectora del trabajo de esta provincia de Tungurahua, y en esta tarde, haciendo uso de mis funciones, presidiré el parcial de trámite administrativo preventivo de boleta única de número 458606, con fecha de audiencia para el 30 de noviembre del 2023 a las 17:30. En respuesta a la denuncia presentada por el señor Carlos Luis Villasís Aymacaña en calidad de trabajador contra su empleador Francisco Ignacio Armijos Armas, respecto al accidente laboral ocurrido el 15 de septiembre, también por el pago de haberes laborales y el impedimento del ingreso a su lugar de trabajo el día 3 de octubre. Lugar de trabajo cuyo nombre es Agrícola Brócolis de la Maicena. Esta Inspectoría de Trabajo, como ente administrativo de control, actúa con estricta sujeción a lo determinado en el artículo 545 del Código de Trabajo, a fin de que los derechos y deberes del trabajador y empleador se procuren. En la presente audiencia se establecerán los fundamentos de hecho y de derecho alegados por las partes, se analizará la documentación presentada y, de ser menester, se emitirá una resolución que procure los derechos y obligaciones de las partes procesales. En base a lo mencionado, se solicita que los defensores técnicos mantengan el decoro y actúen en función de los principios de buena fe y lealtad procesal. Mencionado esto, concedo la palabra a la defensa técnica del trabajador para que pronuncie su alegación. Gracias por el uso de la palabra, señorita inspectora. En efecto, sobre los hechos que nos traen a esta audiencia, se encuentra ya redactado, por así decirlo, en la denuncia que ha presentado el trabajador, el señor Carlos Luis Villasís Aymacaña, que prestaba los servicios lícitos y personales en calidad de peón en la industria agrícola de nombre Brócolis del Amanecer. La misma que se encuentra ubicada en el Camino El Rey, parroquia Unamuncho de esta ciudad de Ambato, propiedad del señor Francisco Ignacio Armijos Armas. Además, cabe mencionarle que el trabajador prestaba sus servicios a partir desde la fecha 1 de julio hasta el 15 de septiembre del año 2023, año que se encuentra en curso. Consecuentemente, el trabajador ingresó a laborar bajo la modalidad de contratación expresa verbal, por cuanto se sujetaba a ciertas condiciones. Entre ellas, pues tenía un horario de trabajo de 7 de la mañana a 16 horas de la tarde, con una hora de descanso, y posteriormente trabajaba en jornadas de lunes a sábado. Cabe destacar que entre el trabajador y el empleador se ha establecido como un salario diario, algo un poco inusual, diría yo, de $12 americanos. Sobre esto me gustaría realizar un paréntesis y demostrar a la inspectoría que si han pactado este sueldo de $12 diarios, solo por poner el ejemplo, en el mes de julio, que trabajó 26 días, contando los días sábados, el sueldo multiplicado por 12 nos da un valor de $312.
un sueldo que realmente es inconcebible y vulnera los derechos del trabajador. Continuando con este relato, además debo manifestarle que el empleador incumplió la obligación que tenía sobre el trabajador de afiliarle al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, hecho o situación que va en contra del principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales del trabajador. Sin embargo, como si esto no fuera poco, sucede el día 15 de septiembre a aproximadamente 3 de la tarde, mientras el trabajador se encontraba realizando las actividades de cosecha en este lugar de trabajo, un accidente laboral por el cual el trabajador, a través de sus propios medios, tuvo que dirigirse hacia el subcentro de salud de la parroquia Unamucho, donde los respectivos médicos, al realizar su diagnóstico, terminaron por amputarle el meñique derecho. En base a esta circunstancia, una vez terminado el procedimiento médico, los mismos emitieron un certificado donde concedían al trabajador prosiguiendo, una vez que los médicos diagnosticaron y le pudieron mandar, por así decirlo, a su hogar al trabajador, le recetaron pues el respectivo descanso médico o reposo al trabajador por 15 días. Bajo estos hechos, el trabajador, muy consciente de su situación y su buena fe, mediante vía telefónica hace una llamada al empleador para notificarle esta situación y que por tanto no podrá asistir al lugar de trabajo. Sin embargo, una vez transcurridos los 15 días, el 2 de octubre del presente año, el trabajador retoma sus actividades, ingresa de manera normal y realiza la cosecha o alguna actividad propia de su quehacer. Sin embargo, da la casualidad que al día siguiente, mientras intentaba ingresar por la mañana, al trabajador no se le permite el ingreso a su centro de trabajo, razón por la cual causa asombro en el trabajador. Y esto me gustaría puntualizarlo en virtud de que el artículo 176 del Código del Trabajo establece que es obligación del trabajador regresar al centro de trabajo en los 30 días siguientes a la fecha que recuperó la salud. Y en efecto, el trabajador Carlos Villasís ha regresado antes, por así decirlo, incluso de este tiempo que permite la ley o esta salvedad que permite la ley. Bajo estas circunstancias y tomando medidas un poco más drásticas, diría, por parte del trabajador, ha acudido a la ayuda de la Policía Nacional y con un agente de tránsito ha querido saber de una u otra manera por qué no le dejan ingresar a su centro de trabajo, si las actividades que hacía lo venía haciendo con total normalidad. Entonces, frente a esta negativa que no tuvieron respuesta ni estando la Policía Nacional, el cabo segundo, cabo segundo de nombre José Rafael Peñafiel, levanta el respectivo parte policial donde da a conocer toda esta situación. Parte policial y por otra parte certificado médico que hemos adjuntado también a la demanda para que se justifiquen todos estos hechos y se determinen procedentes. Bajo todos estos hechos, señorita inspectora, haciendo alusión a los principios que en materia laboral rigen y que se encuentran establecidos en el artículo 326, numerales 2, 4, 5, 6, 10 y 11 de la Constitución de la República del Ecuador, y
las atribuciones de la Inspectoría de Trabajo que se encuentran establecidos en el artículo 545, numerales 1, 2, 3, 7 y 9, que son pertinentes al caso en concreto, solicitamos lo siguiente. Primero, que se disponga el reintegro inmediato del trabajador, el señor Carlos Luis Villasís Aymacaña, a su centro de trabajo. Segundo, que se disponga el cumplimiento de todos los derechos adquiridos del trabajador, en especial del derecho a la seguridad social, tal como establece el artículo 34 de la Constitución de la República del Ecuador. Cabe destacar que este artículo también tiene concordancia con el Código de Trabajo, el artículo 42, numeral 31, que establece que es obligación del empleador asegurar desde el primer día de trabajo al trabajador. Y consecuentemente, también es responsabilidad de la autoridad administrativa, en este caso de la Inspectoría de Trabajo, velar que este derecho a la seguridad social se cumpla, en beneficio de los derechos de la hora demandante. Tercero, se ordena también el cumplimiento de lo que legal y justamente debió haber recibido el trabajador hasta antes de que suceda el accidente laboral. Y en esto me gustaría detallar todos los rubros por el que no se han cumplido hasta el momento. De igual forma, este cálculo se ha adjuntado a la denuncia, y el cual comienza por detallar primero una diferencia salarial, en razón a que la tabla del salario básico sectorial define un valor de define un valor de 461,70 centavos que debe percibir realmente el peón. Por otra parte, esto se hace obviamente reduciendo los montos que realmente ha recibido. En concordancia al cálculo que hemos realizado, hemos definido como diferencia salarial por un monto de 365,64 centavos de dólar. Posteriormente también solicitamos el cumplimiento de la 13ª remuneración en su parte proporcional, obviamente por los meses de septiembre, de julio, agosto y septiembre. De igual manera, este tiene un monto total de $159,04 de dólar, esto en concordancia al artículo 111 del Código de Trabajo. Y finalmente, el 14º sueldo, el cumplimiento de esta bonificación por el monto de $93,75 en base al artículo 113 del Código de Trabajo. En total, señora inspectora, solicitamos el pago de 615,45 centavos por los derechos que debió cumplir el trabajador. Y adicionalmente que se reconozca en un monto de $200 por los gastos en que ha incurrido el trabajador por su accidente laboral cometido en este centro de trabajo. Hasta aquí mi intervención, devuelvo la palabra. Muchas gracias por la intervención, señor abogado del trabajador. Por el principio de contradicción, queda traslado a la defensa técnica del empleador para que emita su alegación. Gracias, señora inspectora. Por fines de presentación, soy el abogado Alexis Mendoza Vázquez, con procuración judicial, en representación a las industrias agrícolas Brócolis del Amanecer, quien es gerente general, el señor Fabián Ignacio Armijos Armas. Y en efecto, sí, el señor Carlos Luis Villasís se encuentra laborando en la empresa desde el 1 de julio del 2023, el presente año. Se encuentra bajo la modalidad de contratación expreso verbal, cumpliendo una jornada de lunes a viernes y no como les establece la contraparte de lunes a sábado. Asimismo, en un horario de 7 a.m. a 18 horas p.m. con una hora de almuerzo. Se encontraba a cargo de el cultivo y cosecha de brócolis. Asimismo, se había pactado para percibir un sueldo de 461
$50 mensuales, es decir, un salario básico unificado, y no lo que establece y lo que alega la contraparte, en cuyo pacto entre las partes han acordado un pago en 2 partes del mismo mes, es decir, cada 15 días para cumplir los $450. Para efectos de corroboración y por principio de supremacía de la realidad, la presento a su autoridad competente el contrato laboral que había suscrito la contraparte, es decir, el trabajador Carlos Luis Villasís con el empleador Fabián Armijos Armas. Más sucede, señorita inspectora, que en la fecha 15 de septiembre del 2023, año presente, el señor Carlos Luis Villasís ingresa a laborar a las 7:05 de la mañana, pero no registra hora de salida. Por días posteriores tampoco se presenta a trabajar, es decir, el 16, 17, 18 y así hasta acabar el mes de septiembre. Por lo cual, para justificar esta ausencia, adjunto hacia su actualidad el registro de asistencia del mes correspondiente a septiembre del año en curso, y por principio de contradicción y de buena fe y de dejar procesar, corrobora la parte contraria para que le diga. Asimismo, señorita inspectora, han notificado y ha alegado la parte contraria que el trabajador ha tenido un supuesto accidente laboral dentro del área de trabajo, algo que no ha hecho de justificar la parte contraria, cayendo un delito de prevaricato. Tengo muy en cuenta. El señor Carlos Luis Villasís ingresa así a laborar el 2 de octubre, por lo cual su superior jerárquico le manifiesta el motivo de la ausencia y que justifique según se establece el Código de Trabajo y el Estatuto Interno del Centro de Trabajo, por lo cual se le da un plazo de un día, es decir, el 3 de octubre tiene que llegar con los papeles y autoridad competente de Inspectoría de Trabajo para poder retomar el puesto de trabajo, algo que el 3 de octubre del presente año no lo realizó. En el parte policial se ha informado que, aplicando el artículo 172, numeral 1 del Código de Trabajo, fue el motivo por el cual no se lo dejó ingresar a este. Asimismo, es responsabilidad de la parte trabajadora notificar por medio de correo electrónico de la empresa en donde se encuentra laborando para cualquier falta de justificación que pueda hacerla en cualquier motivo. Asimismo, adjuntar el certificado médico por la enfermedad o algún suceso o alguna patología que haya sufrido el trabajador. En este caso fue la amputación del dedo meñique de la mano derecha, algo que no ha presentado hasta el momento y no lo ha hecho saber a la parte empleadora. Con estos antecedentes y en aplicación al artículo 172, numeral 1 del Código de Trabajo, que con su venia me permito dar lectura a la parte pertinente que establece que para justificar una ausencia en el puesto de trabajo, que establece que por faltas de asistencia o puntualidad a su lugar de trabajo por 3 días consecutivos, siempre y cuando se encuentre dentro del mismo mes. Es decir, la parte trabajadora no ha notificado, no ha presentado certificado dentro de los 3 días que la ley es clara, precisa, determina. Por lo cual, y aplicando el artículo 636 del mismo código, el trabajador, la parte empleadora ha procedido a realizar un trámite de visto bueno para terminar la relación laboral que tiene con el señor Carlos Luis Villasís y asimismo proceder al acta definitiva. Ahora, también la parte trabajadora ha manifestado que no se le ha cancelado todo correspondiente a una liquidación en cuanto a los meses que venido laborando, es decir, julio, agosto, septiembre. Y esto es un error, ya que en el contrato laboral que él ha presentado hacia su autoridad se encuentra la jornada que ha venido laborando, la cual se encuentra estipulada entre ambas partes, que es de lunes a viernes, y correspondiente a los rubros que han cancelado solo por mención de cada mes, que en caso de pactarse el acta de finiquito sería en horas suplementarias, no extraordinarias, $302.04, el 14º sueldo en 93,75 centavos,
y la 13ª remuneración en 137.70 centavos. En modificaciones complementarias, es decir, un total de 14º sueldo y 13ª remuneración, da un total de 231,41 centavos. También en la parte contraria alegado sobre la afiliación, mi cliente, gerente general Fabián Armijos, ha manifestado que se encuentra en proceso de afiliación el trabajador Carlos Luis Villasís. Hasta aquí mi intervención, gracias. Le devuelvo la palabra. Muchas gracias. Se agradece la intervención de las defensas técnicas y las partes procesales. Es preciso recalcar que, como bien ha mencionado el abogado defensor del empleador, se está tramitando un visto bueno. Justamente el artículo en el 172 del Código del Trabajo establece que previo a la tramitación de dicho visto bueno se aperturará una fase de conciliación, por lo que se sobreentiende que la presente audiencia corresponde a dicha fase. En consecuencia, solicito que el abogado de la parte trabajadora emita o diga cuáles son los rubros que está reclamando en esta ocasión para posterior consultar si existe una posible conciliación entre las partes. Bueno, antes de manifestar cuáles son los rubros que por ley corresponden al trabajador, sí me gustaría realizar ciertas aclaraciones, ya que la parte del empleador ha mencionado situaciones que ponen en tela de duda, por así decirlo, las declaraciones que ha realizado el trabajador sobre su sueldo, que se ha dicho que se ha pagado. Señor abogado, antes de que continúe con su intervención, por honor al tiempo, le pido que sea lo más conciso posible en su intervención. Ok. En tales circunstancias se han pedido varios derechos que por esta vía administrativa no proceden. En dicha situación hay que recalcar también que me haré referencia también a la última parte que ha dicho, ¿no?, la contraparte, que se está en proceso de afiliación. Pero si bien es claro, la norma en el artículo 222 del COI da esta posibilidad al empleador de afiliarle a su trabajador en un tiempo aproximado de 30 días. Entonces imagínense, ya ha pasado alrededor de 3 meses y esto no puede ser inconcebible. Ya de aquí queda por decir, a su potestad realizar las sanciones que corresponden en este caso. Sin embargo, previo a lo dicho, la parte trabajadora, en relación a su buena fe, también está de acuerdo en llegar a una conciliación. Por favor, antes de que termine su intervención, solicito plantear un rubro para iniciar la conciliación o negociación en este caso. En este caso, plantear un rubro como tal le correspondería a la parte actora para ver si la parte del trabajador acepta estos rubros. Así que deseamos una primera oferta de la parte empleadora. Defensa técnica del empleador tiene la palabra. Gracias, señorita inspectora. En efecto, he conversado con mi cliente y sí, en cuanto a lo que solicita la afiliación al IES, está predispuesto el empleador a cancelarle los meses posteriores y, a su vez, con el certificado que ha presentado su autoridad, podrá dar buena fe y nosotros reconoceremos los gastos que haya sufrido por el accidente laboral. Es decir, vamos a ofrecer una cantidad de $80 para cubrir los gastos médicos y los días que pasó con medicación, reposo y otras reparaciones. A su vez también cabe recalcar que la parte contraria ha manifestado que las diferencias salariales existen. Esta parte no es así. Se encuentra en el contrato laboral que es adjunto y presenta a su autoridad el rol de pagos que se ha cancelado puntualmente y el cálculo simplemente para el principio de buena fe y la acta procesal. Asimismo, se aceptaría en sí el reintegro del trabajador, porque en este caso la parte empleadora no quiere perjudicarle, simplemente tiene en cuenta que fue una falta de cuidado o del protocolo de seguirse para notificar a la parte empleadora sobre el accidente que tuvo. Le devuelvo la palabra. La defensa técnica del trabajador tiene algo que acotar. En efecto,
si bien es cierto se van a reconocer los derechos del trabajador en esta audiencia, aquí lo único que estaría en tela de duda es sobre la conciliación sobre esto, el accidente laboral y sí, lo que reclamamos por el monto de $200. Sin embargo, consideramos que el trabajador está dispuesto a reducir este monto a $150. Defensa técnica del vinculador, pongo en consideración la propuesta del Gracias, inspectora. Pues teniendo en cuenta la gravedad del daño que haya sufrido el trabajador, ¿está de acuerdo el empleador en cancelar esta cantidad que se le deshará por un depósito bancario a la cuenta que manifieste la parte del trabajador? Muy bien, siendo así y escuchadas las intervenciones de las partes procesales, es preciso emitir una resolución respecto al presente trámite administrativo. Siempre el día 30 de noviembre del 2023 a las 17:50, las partes procesales en calidad de trabajador Carlos Luis Villasís Almacaña y en calidad de empleador Francisco Ignacio Armijos Armas, por sus propios derechos y de forma libre y voluntaria, acuerdan el pago de $150 en concepto de accidente laboral, el cual se depositará en la cuenta que determine el trabajador. Además de esto, se dispone el reintegro inmediato al lugar de trabajo del señor Carlos Luis Villasís Almacaña y finalmente se exhorta a las partes procesales a cumplir con los deberes y derechos plasmados en el Código Orgánico y el Código del Trabajo. Eso por cuanto esta autoridad administrativa puede mencionar, se agradece su asistencia a la presente audiencia. Tengan un buen día.